Bienvenido a Canal del Miedo. El siguiente video es bastante inquietante. Fue subido hace algún tiempo a una cuenta que no tiene nada que ver con fenómenos paranormales. La casa a la que se refiere pertenecía al abuelo de una de las autoras y fue construida hace mucho tiempo. La chica menciona sucesos extraños de su infancia, ruidos inexplicables que escuchó o incluso la muerte en la propia casa. Una de las habitaciones, que es el punto principal del video, pertenecía a su abuelo, que se trasladó a otro lugar debido a una serie de fenómenos inexplicables. Como consecuencia, la habitación se cerró con llave y nadie entró en ella durante los 6 años siguientes. Pero durante una fiesta en casa, sus amigos decidieron echar un vistazo a la misteriosa habitación y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro muy inquietante. Okay, hold on. Give me the lighter. I need Light it. Okay, why did that take so long? Was it the wrong key? Is there cameras in there? Why would there be cameras? Grandpa crazy. That was just a bedroom. Are you going in? Fuck no, I'm in a bad feeling about this. I don't feel good. Nah, I don't. I'm getting This is why pressure white on people my die in movies, bruh. face. Nah. We have black up in this beach. Oh my god, I just got so lightheaded. That? I just got Corbin, don't be going through this stuff. so lightheaded. Oh my god. Yeah, I know. I got lightheaded as soon as I walked in here. Yeah. You are not welcome here. Oh, my head's itching. I If think there's it's any lice spirits in here. leave. You are not welcome. Why is Santa Claus locked up? That thing's creepy. Why, Santa, why are you locked up? It could be an object in here. Yeah. Did your grandpa ever think about that? Like, it could be an object. You could just burn the whole room. What are you doing in the closet, dude? Oh, my back's burning. Is it really? Bitch, my back's Do you have burning. scratch marks in it? I don't know. Oh my god. No, you're kidding. Stop. No, Get out, get out, get out, You get out, have get out, get out, get out. scratch marks up your back. Stop. No, you do. Stop. You're giving me anxiety. Oh my Show it, fucking god. You're kidding, right? You're No. kidding. Look. En realidad, en la habitación misteriosa no encontraron nada raro. Uno de ellos había traído salvia y había limpiado todos los rincones mientras decía que todo lo que viviera aquí no era bienvenido. Y probablemente este ritual fue la razón de lo que ocurrió poco después. En un momento dado, el chico cuenta a los demás que le arde la espalda. Una de las chicas bromea diciendo que se ha arañado con algo, pero después de levantarle la camisa, todos dejan de reírse y podemos ver claros arañazos en su cuerpo. Hubo muchos comentarios bajo el video, así que el propietario de la cuenta decidió pronto hacer una pequeña actualización y explicar las cosas con más detalle. We put crystals up by the door, and it took us like 5 minutes to unlock that door. Like, it Yeah. wouldn't open. I felt like someone was pushing. Yeah, it felt like someone was pushing it back towards us. And then, we finally got it open, we went in, and immediately I felt lightheaded. Didn't you say you didn't feel good? I did not feel good. Yeah, immediately I felt lightheaded, and I was like, okay, weird. But I was just trying to like play it off, you know, like it's not real, it's not real. And then we were just literally standing there for probably like a minute and a half, 2 minutes, not even. And then he said that his back was burning, and as a joke, I was like, oh, imagine if you had scratch marks. And then he had them, and in the video, you obviously can see there was no one near him. No one was near him. I just walked up to him. No, it was, you could feel the scratch marks. Like, they were hard scratch and when marks. I was walking back out of the room, another 3 appeared. Yeah. So when we left the room, another 3 appeared, and then we went back up there later to do a tarot card reading. Yeah. And to see kind of what maybe the spirit wanted, and he just kept getting more. We counted up the scratch marks in a total of 16, and I'll put pictures right here. So these were the first scratch marks he got. This was 6 scratch marks. Is my back like? Yeah. It's like hurting up there. Now it's going this way now. Yeah. 3 scratches again. Las personas que aparecen en el video dicen que tardaron unos 5 minutos en entrar en la habitación. Tenían la sensación de que la puerta estaba sujeta desde dentro. Tampoco se sintieron bien después de entrar en la habitación. Decidieron hacer una limpieza con salvia, que hizo uno de ellos. No había nadie cerca del chico que realizaba el ritual que pudiera haberle arañado accidentalmente. Curiosamente, fuera lo que fuera, no tenía intención de soltarlo cuando salieron de la habitación.
También aparecieron más arañazos en el cuerpo fuera de la habitación durante la lectura de las cartas del tarot. En esta foto pueden verse más arañazos que, según la chica, desaparecieron solo después de que rezaran una oración. Entonces, ¿qué es lo que liberaron al abrir la habitación? Los arañazos en forma de 3 garras podrían indicar la presencia de una fuerza demoníaca maligna. Y una tan fuerte que podría dañarles fácilmente. Desgraciadamente, este misterio quedará sin explicación para siempre. A menudo nos ocupamos de filmaciones de fenómenos extraños, pero no es frecuente que veamos filmaciones de ataques directos a personas. Estamos a punto de ver uno de esos ataques. Por desgracia, no sabemos mucho sobre la grabación en sí. La cámara de seguridad captó a 2 hombres durmiendo tranquilamente, pero lo que le pasó a uno de ellos es aterrador. La puerta de la habitación donde dormían se abrió sola de repente. Poco después, las piernas de uno de ellos flotan en el aire, enderezándose como si algo tirara de él hacia arriba. Finalmente, flota en el aire, retorciéndose violentamente. Despertado de su sueño, el hombre se levanta, se pone de pie y mira a su alrededor. Parece muy confuso y realmente no tiene ni idea de lo que acaba de ocurrir. Es difícil sacar conclusiones concretas cuando no tenemos ninguna información, pero creo que podemos estar de acuerdo en que, fuera lo que fuera, no era un fantasma corriente, sino algo mucho más siniestro. El siguiente video es tan desconcertante como el anterior, y no he podido encontrar ninguna información sobre él. Todo lo que sabemos es que fue grabado con la ayuda de una cámara de CCTV instalada en el apartamento de alguien. Esta vez, sin embargo, la cámara logró grabar algo un poco inusual. Al principio, vemos un salón normal y corriente, pero al cabo de unos instantes, observamos una luz intermitente en una de las habitaciones de la izquierda. Pero esto es solo el principio. Desde la parte iluminada del apartamento, aparece una extraña sombra, como la silueta de un hombre que se desliza lentamente por la habitación. Las luces se apagan, pero la misteriosa figura sigue flotando hasta que desaparece del encuadre de la derecha. No podemos ver un rostro, solo una extraña figura que deambula por la habitación. Si la grabación es real, podría ser uno de los mejores vídeos de figuras misteriosas que hemos visto hasta ahora. El siguiente video procede de uno de los espectadores.
Michael lo obtuvo de su tía, que consiguió grabar algo bastante extraño. Todo ocurrió en la ciudad polaca de Breslavia. Era tarde cuando oyó que una ambulancia se detenía frente a su apartamento. Miró por la ventana y vio gente entrando en un edificio cercano. En ese momento, algo extraño llamó su atención. Aunque al principio parece una ilusión óptica o una sombra normal y corriente, al ampliar la imagen las cosas ya no son tan obvias. Vemos una figura distinta, en cierto modo encapuchada, que se cierne sobre el suelo y mira fijamente a las ventanas del edificio. El fantasma es muy oscuro, como si absorbiera toda la luz a su alrededor y destaca claramente sobre el fondo de su entorno. Por desgracia, la grabación es corta y se interrumpe rápidamente, pero gracias al mensaje de una espectadora, me enteré de que, al cabo de un rato, vio algo que le pareció una figura blanca que salía del edificio. Se acercaba a la misteriosa sombra y se desvanecía en el aire al mismo tiempo. Curiosamente, al día siguiente resultó que la ambulancia llegó demasiado tarde y la persona que vivía enfrente murió. Entonces, ¿podría ser que acabáramos de ver a una parca o a un guía esperando a un alma para escoltarla al más allá? Tal vez. Por supuesto, nunca podremos estar seguros, pero para mí, este video es increíblemente interesante. Una y otra vez nos encontramos con noticias de hoteles, restaurantes o bares encantados. El siguiente video muestra uno de estos lugares y fue grabado con la ayuda de las cámaras de seguridad instaladas en el bar. Los hombres, inmersos en una conversación, no parecen darse cuenta de lo que ha captado la cámara. Una fuerza invisible sacude una silla cercana hasta que finalmente cae al suelo. Al oír un fuerte golpe, vuelven su atención hacia la silla. Y en ese momento, podemos ver algo aún más extraño en la grabación. En el fondo, detrás de ellos, algo transparente aparece de repente y se desplaza inadvertidamente por la habitación, justo a sus espaldas. Si lo ocurrido con la silla ya era bastante extraño, el misterioso fantasma nos da mucho que pensar. ¿Simplemente están relacionados uno y otro? Si es así, ¿de qué manera? Y lo más importante, ¿por qué la figura que aparece justo detrás de los hombres me recuerda tanto a un niño? Esta vez pasaremos por un momento del mundo de los espíritus a temas misteriosos pero más materiales. El video que quiero mostrarles fue grabado cerca del aeropuerto de la ciudad colombiana de Medellín. Un grupo de turistas que observaba el aterrizaje de aviones descubrió algo que nadie esperaba ver allí. What the fuck is that? Like, look, there's a plane. There's a plane because we have an airport here, like to the left, to the right of me. What is that? What the fuck is that? Un gran objeto no identificado flota en el aire. Las imágenes circularon primero por los medios de comunicación locales y despertaron un gran interés en la comunidad local antes de que se interesaran por ellas investigadores de ovnis de todo el mundo. Cabe mencionar que del mismo lugar procede otro video en el que se captan misteriosas luces que planean inmóviles en lo alto del cielo. Pero, ¿se trata realmente de un objeto extraterrestre o tiene una explicación racional? ¿Tal vez sea un globo? ¿O tal vez tecnología militar secreta?
O tal vez Medellín es en realidad uno de los puntos calientes de los ovnis y es visitada por seres de otro planeta. Déjame saber qué piensas al respecto en los comentarios. Los fenómenos paranormales suelen ocurrir cuando no los esperamos en absoluto. A veces se trata de una actividad sutil, como objetos que se mueven ligeramente o figuras misteriosas que se esconden en la oscuridad, pero también hay ocasiones en las que nos enfrentamos a una actividad mucho más fuerte, una actividad que es el resultado de alguna misteriosa entidad maligna. Una actividad como esta, grabada por una de las cámaras del circuito cerrado de televisión de un restaurante cuya ubicación se desconoce. Una de las camareras es de repente tirada del velo con una fuerza tremenda mientras hace su trabajo. El problema es que la fuente de esta fuerza misteriosa no aparece por ninguna parte. Por desgracia, no se sabe nada del video en sí, que además se corta abruptamente justo después del ataque. No se sabe si sufrió heridas graves o si la insólita situación acabó solo con eso. Pero voy a mantener los ojos abiertos y tal vez algún día me encuentre con alguna información concreta sobre este caso. Otra situación difícil de explicar que analizaremos ocurrió durante una conversación en línea entre un grupo de amigos. Bring some people in. I understand what you're saying though. The Nets is kind of a different thing. They blew everything up to bring in some superstars, but y'all already got RJ Brunson. Y'all got Josh Hart. I think y'all need to build off of those two people and a couple of more pieces. I do like RJ Barrett, but I don't know. It might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Was that a ghost? I just personally. Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I ain't got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Stop it. Junebug, Run it chill back. out. I gotta I'm run alone. it back. Hey, I didn't see it. Bro, I didn't see anything, man. I was looking I at gotta run it turn on the back. light. En un momento dado, sin previo aviso, uno de ellos experimentó algo muy extraño. En un momento de la conversación, podemos ver una figura oscura y borrosa en la ventana de Chris, que pasa justo detrás de él. Y fuera lo que fuera, un momento después se acerca aún más e, inmediatamente después, desaparece por completo en el aire. Curiosamente, el hombre parece darse cuenta de que algo no iba bien. Se da la vuelta, mira a todos lados como si sintiera algo extraño, y buscaba la fuente, pero no podía ver lo que veían los demás. Era como si la misteriosa figura solo pudiera verse en la cámara. Entonces, ¿qué fue lo que se captó en la filmación? ¿Un fantasma? ¿O incluso una de las famosas personas de las sombras? ¿O se trataba de un simple fallo de la cámara? Pero si es así, ¿cómo explicar su reacción? Dígame lo que piensa al respecto en los comentarios. El siguiente video procede de una fuente desconocida y, por desgracia, no tengo ninguna información al respecto. Sin embargo, el video es extremadamente interesante porque muestra el momento de una sesión espiritista en la que un grupo de amigos probablemente intentó contactar con un fantasma, y como se puede adivinar, como suele ocurrir en estos casos, no terminó demasiado bien. Abuelo, ya que estás acá en este cuarto, decinos, ¿dónde escondiste la plata? ¿Dónde escondiste la plata, abuelo? Dale, Lucas, en serio, estoy parado. Dale, subo para todo. No juego más, pero así no juego más. ¿Qué pasa? Sofi. Mientras Sophie, la mujer que dirigía la sesión, repetía sus palabras a los espíritus, de repente los muebles cercanos empezaron a temblar debido a una fuerza invisible. Lo peor, sin embargo, fue que Sophie pareció entrar en una especie de trance casi en el mismo momento, como si lo que estuvieran invocando intentara tomar posesión de su cuerpo y tal vez hacer aún más.
Desgraciadamente, el video se interrumpe en este punto y no tenemos ocasión de saber qué ocurrió después. Busqué información sobre este video en internet durante mucho tiempo, pero no pude encontrar ni la más mínima mención. Solo podemos adivinar cómo se desarrolló esta intrigante situación. En los últimos meses hemos visto, más de una vez, vídeos muy interesantes en los que la persona que se veía en ellos parecía estar hablando o incluso interactuando con algo que nadie más podía ver, ni otra persona ni los ojos vigilantes de la cámara. Ha llegado a mis manos otro video de este tipo, pero esta vez procede de un lugar que puede estar realmente embrujado. Las imágenes proceden de un hospital. Al igual que en los vídeos anteriores, el hombre sentado en el pasillo del hospital parece estar hablando con alguien a quien no podemos ver. Hace gestos violentos, como si intentara indicar el camino a alguien. Al principio, pensé que la persona estaba simplemente fuera del encuadre, pero eso es imposible porque solo hay una pared enfrente del hombre. No puedo explicarlo, pero el mero hecho de que estas situaciones sean cada vez más frecuentes es bastante inquietante. Parece como si algo hubiera cambiado de repente y hubiera aparecido un nuevo tipo de ser misterioso. Tenemos que analizar los vídeos de este tipo con mucho cuidado y quizá aprendamos más con el tiempo. El siguiente video procede de Francia y, como puede deducirse del título, muestra una fuerte actividad poltergeist. Echa un vistazo. Arrête! T'es vraiment fatigant là. Je vais appeler maman. Olivier? Oli? Olivier? Oli? Ah! Oli? C'est vraiment pas drôle là. Je vais appeler maman. Ça a bougé. Maman! 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 Oli! La autora del video es probablemente hija de los propietarios del apartamento, así que no es de extrañar que suene realmente horrorizada. Y eso añade aún más autenticidad a toda la situación. Y es normal porque, al fin y al cabo, cualquiera de nosotros estaría aterrorizado si cosas que no deberían moverse de repente empezaran a volar por toda nuestra casa. Por desgracia, al igual que con los vídeos anteriores, no he podido encontrar detalles concretos, pero es muy posible que no se trate de una situación aislada, así que es posible que pueda encontrar más vídeos de este lugar en el futuro. Antes de pasar al segmento dedicado al video del espectador, veamos otro corto pero muy interesante metraje procedente de Rusia. Será interesante, sobre todo para los amantes de los misteriosos críptidos. Un hombre que se encuentra en medio del bosque, presumiblemente cazando y esperando la caza, se topa con algo que no esperaba en absoluto. Серега, что это? Серега, да ну, Серега. Серега, ну. Por desgracia, el metraje es muy corto, y como el hombre asustado sacudía la cámara por todas partes, no hay forma de conseguir un encuadre estable. Aún así, podemos ver a una criatura simiesca mucho más grande que el ser humano caminando por el bosque como si nada hubiera pasado. El autor del video cree que consiguió encontrarse con un auténtico Bigfoot, y es muy posible, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de vídeos similares que se han subido a internet procedentes directamente de las regiones montañosas de Rusia. Hay muchas posibilidades de que el famoso Bigfoot no sea en absoluto un críptido que solo se encuentra en Estados Unidos, y este breve video sirve como prueba.
Y ahora, el video ya anunciado increíblemente interesante, que fue enviado por uno de los espectadores. Sus padres, porque son los autores del video, se alojaron durante sus vacaciones en un balneario, y por casualidad conocieron a un exorcista polaco, que trabajaba en ese momento en Brasil. Una noche, como es normal en vacaciones, se sentaron todos y mantuvieron una conversación informal. En algún momento, el tema cambió a la religión y, finalmente, el exorcista accedió a contar un poco sobre sus enfrentamientos con los demonios. Todo lo que cuenta es realmente interesante porque viene de primera línea, pero nuestro espectador destacó un momento en particular que quiso mostrarnos a todos. Cuando el sacerdote ya llevaba unos minutos hablando de demonios, la cámara captó algo realmente extraño. Echa un vistazo. Doskonale po portugalsku odpowiadam. Po egzorcyzmie mówię mu też po polsku. O co? Co? Nic po polsku nie rozumiem. To znaczy, że jest inna osobowość. No i tutaj potem, bo to jest psychologiczne, bo to jest choroba psychiczna, czy coś. Nie. To jest większa inteligencja od nas. Innym razem jeszcze, to już mi naprawdę te były ciarki przeszły po mnie. Dlatego, że gdy wyrzucałem szatana, przyjdzie stać. Brazylia jest w moich rękach. Ta jak się to po polsku nazywa, te tasiemcowe filmy takie. Telenowele, nie? Ta telenowela jest moja! Wszyscy mnie uwielbiają! Wiadomo sobie co chcę! ¿Has oído el misterioso EVP? En un momento del video, podemos oír un gruñido silencioso. Innym razem jeszcze, to już mi naprawdę te były ciarki przeszły po mnie. El problema es que no había animales o incluso vehículos que pudieran sonar de forma similar. Pero incluso si asumimos que podría ser una mera coincidencia, solo unos segundos después la cámara, que ha estado grabando sin problemas, de repente empieza a funcionar mal, y aparecen misteriosos artefactos en el propio video. Un silencioso gruñido maligno y un repentino mal funcionamiento del equipo. Esto solo sugiere una cosa, la presencia de algo demoníaco. Tanto nuestro espectador como yo tenemos mucha curiosidad por saber qué piensa usted de este video. ¿Es posible que las historias del sacerdote atrajeran algo maligno? ¿O no es más que una mera coincidencia? Háganoslo saber en los comentarios. A menudo vemos filmaciones paranormales de muchos lugares diferentes, hospitales abandonados o en funcionamiento, o cementerios, pero creo que nunca hemos visto nada de una funeraria, aunque deben estar llenas de espíritus. Las siguientes imágenes proceden de uno de esos lugares. Fue grabado por las cámaras de seguridad instaladas en el edificio donde trabaja el autor del video. Es decir, justo en la funeraria. This looks like she's floating, Bob. Got it? Yep. No pudo ser ninguno de los empleados, todo ocurrió de madrugada y nadie estaba a esa hora en el trabajo y el propio edificio estaba completamente cerrado. Tampoco es algo subido para conseguir algo de fama en internet ya que el autor no tiene nada que ver con fenómenos paranormales. Hasta ahora no está claro qué es exactamente lo que captó la cámara, pero desde luego es bastante interesante. Hace algún tiempo me encontré con un post de Reddit que cuenta una historia interesante y aquí está la versión corta. Como escribe el autor, la otra noche mi amiga llegó a casa entre la 1 y las 2 de la madrugada. Oyó un ruido extraño y antes de subir a su habitación, decidió comprobar cuidadosamente todo el segundo piso para ver si todo estaba bien. No encontró nada sospechoso, así que subió, y cuando entró en su habitación, en su teléfono, recibió una alerta de intrusión que envían las cámaras cuando detectan algún movimiento. Su padre encerró a la familia en una de las habitaciones de arriba y fue a ver por sí mismo cuál era la situación y si alguien había entrado. No encontró a nadie. La puerta del garaje estaba abierta, pero no había señales de intrusos.
Cuando volvió a cerrar todo con cuidado y activó la alarma, llegó otra notificación a los teléfonos de toda la familia, y esta vez era un video cuya miniatura tenía este aspecto. Curiosamente, el autor admitió que la misteriosa figura solo era visible en la vista previa del propio video. Cuando más tarde lo vio fotograma a fotograma, no había absolutamente nada en él y desde luego ninguna misteriosa figura delgada. Y no era ningún miembro de la familia, porque iban vestidos de forma muy diferente. Es más, según el autor, solo pasaron unos minutos entre la primera y la segunda notificación, pero en la pantalla del teléfono son casi 2 horas. Muy extraño, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta que a los fantasmas les gusta jugar con aparatos electrónicos, así que quizá esto no sea tan extraño después de todo. Por desgracia, las capturas de pantalla proporcionadas por el autor del post son todo lo que tenemos. No consiguió el video, pero si le crees, es un caso realmente interesante. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.